Hola, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el puente? Espero que bien. Bueno, a ver, cositas del curso rápida. Ya he visto que muchos habéis subido la campaña publicitaria. Me alegro. Luego ya veremos cómo hacemos para corregirlo, porque yo pondré una nota y vosotros, entre vosotros también. Claro, seguramente solo la subí una persona del grupo, pero no hay ningún problema porque la nota que le pongáis yo ya la pondré a los otros alumnos del grupo, ¿vale? O sea que no hay problema con eso. Y nada, y que algunas que he visto estaban bastante bien y me alegro que estéis trabajando. Bueno, ¿qué más? Antes de que se me olvide, me ha dicho, bueno, sabéis que este año por San Jordi no hemos podido hacer nada al final porque obviamente estábamos confinados. Pero me ha dicho Eduard, que lleva la revista del centro, que si pudiera acumular unos cuantos poemas, sobre todo composiciones, eh, de los alumnos, cuando se publique la revista, que se publicará, podría poner algunos poemas de alumnos que le gustaran y tal. Entonces nos ha dicho que recojamos poemas, no se sabe si va a salir o no. Os voy a poner una tarea voluntaria, sin nota, para que, por ejemplo, algún poema que os gustara del taller que hicimos de poesía cuando leímos la antología de poesía joven, o algún poema que yo haya escrito estos días, o algo que pensáis que puede funcionar, pues me lo subís ahí y entonces yo se los paso a Eduard y él hará una selección. En mi caso son poemas en castellano, pero si alguien tiene algún poema en catalán y lo quiere subir también, pues porque lo tenga y tal, pues yo se lo paso a Eduard, ¿vale? Eso pondré la tarea, pero sin nota ni nada, seguramente junto con lo que ponga de lo que vaya a explicar hoy. Vale, ¿y qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver finalmente ya los grandes autores en prosa del realismo, que para que lo sepáis son tres, que ya los nombré en las etapas. Vamos a ver a Benito Pérez Galdós, vamos a ver a Leopoldo Alas Clarín y ya centrándonos en el naturalismo, aunque Clarín también, Emilia Pardo Bazán. De Emilia Pardo Bazán apenas tenéis nada aquí, así que habrá algo en el libro este de apuntes, ¿vale? Y de Clarín también, y de Galdós, pero de Emilia Pardo Bazán casi todo estará ahí, ¿vale? Bueno, si recordáis, ya había hecho el esquema, teníamos como tres etapas. El prerealismo, me encantaría tener más tiempo para ver al Alarcón, o para ver a Fernán Caballero, quizá ponga algún textito de ellos, ¿vale? Pero nos vamos a centrar más en el realismo y sobre todo vamos a empezar por Galdós porque es el que en nuestro caso define las épocas, ¿vale? Nosotros habíamos dicho que el realismo se inicia con la presentación de La Fontana de Oro de Galdós. Pues mirad, aquí lo tengo, ¿vale? He estado buscando, resulta que tengo un montón de libros de Galdós en casa. La Fontana de Oro de Galdós. Después habíamos visto que... Entonces vamos a empezar por Galdós. De hecho, es su centenario hace nada. De hecho, el centenario, no sé si de la muerte, sí. El centenario de muerte de Galdós y ha habido muchos eventos. Por ejemplo, aquí por San Jordi me han regalado un libro, que habrá gente que lo habrá visto por ahí, que es la obra más importante o más conocida de Galdós, que es Fortunata y Jacinta, que lo tengo aquí y lo trabajaremos también. Vale, ¿quién es Galdós? Pues mira, el Galdós, bueno, aquí ya lo dice, ¿eh? La novela española más importante después del Quijote. Galdós es seguramente el escritor más prolífico de nuestra literatura, uno de los más prolíficos y además ha tenido muchísima relevancia. Tenéis que pensar que muchísimas generaciones anteriores a vosotros se han formado a partir de cosas o maneras de escribir que instauró Galdós, seguramente, ¿vale? Galdós era todo un personaje. Ya os pondré algo de su biografía, ¿vale? No sé si es que tenéis algo en el libro, creo que no, ¿vale? Pero bueno, Galdós, para que os hagáis una idea, nació en Gran Canaria. Es una de las grandes glorias de las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Seguramente el escritor más importante que ha dado a luz. Lo que ocurre es que luego se trasladó a Madrid, ¿de acuerdo? Y de Madrid, de la ciudad de Madrid, ha sido seguramente uno del principal o uno de los mayores retratistas de la ciudad. Eh, el Madrid del 19 está en las páginas de Galdo, ¿vale? Fue académico de la Real Academia Española, fue propuesto para el Nobel de Literatura, eh, fue diputado en Cortes, hacía muchísimas cosas y además escribía todo el tiempo. Era un personaje, bueno, bastante peculiar, ¿de acuerdo?
Vale, ¿por dónde empieza Galdós escribiendo? ¿O qué es lo primero que vamos a ver de él? Pues vamos a ver primero una serie histórica sin precedentes, una novela histórica sin precedentes, que es Los Episodios Nacionales, ¿vale? Los Episodios Nacionales, para que hagáis una idea de lo que escribía este señor, son 46 novelas históricas, ¿de acuerdo? Son 46 novelas históricas y todo ese conjunto se llama Episodios Nacionales. A ver, escribir 46 novelas ya es una barbaridad. Quiero decir, no hay muchos escritores que han escrito 46 novelas, pero es que eso es solo una parte de su obra. Aparte de eso, tiene montones de novelas. O sea, es increíble lo que puede llegar a escribir este señor. Vale, los episodios nacionales son 46 novelas divididas en 5 ciclos, me parece, 5 ciclos históricos, que seguramente son la mejor representación literaria de la historia del siglo XIX desde 1805 hasta 1875, dice vuestro libro, otros dicen más o menos hasta 1880. Obviamente siempre se escribieron a posteriori, es decir, él, por ejemplo, la primera serie, ¿vale?, del libro, que, bueno, yo voy mirando mis apuntes, pero a veces me veis perder la mirada, que es una serie que va desde la batalla de Trafalgar, ¿de acuerdo?, hasta la batalla de los Arapiles en la guerra de la independencia, es decir, cubre el periodo histórico de 1805 a 1812. Ahora, no lo escribió en 1805, de hecho es posterior, me parece, ¿no? Él no sé de qué año nació, 1843 nació. Él lo que hace es hacer novelas ambientadas en ese periodo histórico de la historia reciente para él, ¿vale? Entonces, la batalla de Trafalgar, no sé si os suena, pero la batalla de Trafalgar fue una de las principales batallas navales que se produjo entre España y Napoleón. Bueno, de hecho era una coalición entre Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, lo estoy leyendo, no me lo sé de memoria, para intentar derrotar a Napoleón, y se hace frente a las costas del Cabo de Gibraltar en los Caños de Meca en Cádiz, ¿vale? Es una de las batallas más importantes del siglo XIX, y ahí se enfrentan Francia y España, ¿de acuerdo? Entonces, él inicia la historia en esa batalla y va a terminar en la batalla de los Arapiles, ¿vale? Que es el desenlace de la Guerra de Independencia Española. Sería como la última batalla, la batalla decisiva del ejército español contra los franceses, ¿de acuerdo? En la primera serie me parece que hay 10 novelas, ¿de acuerdo? Y el personaje protagonista, o el personaje conductor, porque todas estas series de novelas tienen un personaje conductor, es Gabriel de Araceli, ¿de acuerdo? Gabriel de Araceli es un niño y va a ir creciendo desde una posición más bien pícara de superviviente a una persona de un gran sentido moral, ¿no? Con gran honradez, ¿de acuerdo? Y vive todos estos hechos. El gran logro de Galdós es conseguir que hechos históricos se conviertan en literatura, y una literatura muy cercana, ambientar los personajes, en sus discusiones, con sus acentos, su ropa. Él tiene un estilo, ya lo veremos después, absolutamente realista, ¿no? Ya hemos visto las características del realismo, de describir la realidad, mostrar las características de los personajes. Él mismo decía que hicimos un ejercicio que hay que ver la vestimenta, hay que ver su contexto, hay que ver la gente que por allí, hay que ver las calles, ¿eh? Entonces él nos va a describir ese periodo histórico desde la visión de un personaje. Además lo hace de forma autobiográfica, que no es normal en el realismo. En las novelas de los episodios nacionales están en primera persona. Él luego, mucho después, diría que se equivocó, que fue no lo pensó, y que luego escribir historia en primera persona es muy difícil. Sin embargo, Max Schaub, que es uno de los grandes exiliados españoles y uno de los grandes escritores de teatro, dijo que nadie había hecho tanto por el conocimiento de la historia de España como Galdós, ¿no? Por esa cercanía literaria que le da a los personajes. Bueno, luego tenemos una segunda serie que él va a escribir de 1875 a 1879, que está ambientada en el reinado de José I del reinado de José I de España hasta cuando iba desde que se va José I, Fernando VII, hasta que llega el gobierno de Fernando VII, ¿de acuerdo? El personaje que va a guiar esta historia es Salvador Monsalud,
¿vale? Que es un hijo ilegítimo de un soldado de ese rey que han eliminado, ¿de acuerdo? Voy mirando los apuntes porque obviamente no me sé de memoria todo, pero bueno, luego lo pondré por escrito, ¿de acuerdo? La tercera serie, bueno, él pensó con la segunda serie acabar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Mucho más adelante vamos a tener un momento hasta final del siglo, que esto lo veremos en el tema que viene, vamos a tener un momento histórico muy importante, que es el desastre del 98. ¿Qué es el desastre del 98? En 1898, España pierde contra Estados Unidos las colonias de Cuba y Filipinas. ¿Vale? Lo perdemos en una guerra totalmente dispar entre dos países que no tienen nada que ver en poderío en ese momento, España muy por debajo, pero por lo que fuera, ya lo veréis, los españoles no se esperaban que esto ocurriera. Y entonces fue un desastre, sacudió los cimientos de la conciencia española del momento. La gente se dio cuenta de que el imperio había muerto, que éramos un país de Chisinau, básicamente. Entonces, cuando ocurre eso, que él además ha recuperado los derechos de sus obras anteriores porque había tenido un pleito con el editor y tenía muchos problemas, decide retomar la tarea y entonces va a plantear la historia de la tercera serie de novelas, que en este caso el protagonista conductor, el personaje conductor es un romántico, Fernando Calpena. Va a ir desde la Primera Guerra Carlista. Las guerras carlistas son unas guerras que hubo en España, en las que cuando murió Fernando VII, eso es que no lo sabéis, cuando murió Fernando VII él se había cargado en el último momento una ley, la ley sálica. La ley sálica lo que decía, era de origen francés, porque aquí vinieron los Borbones con esta ley, es que las mujeres no podían reinar. Eso, o más que no podían reinar, sí, directamente no podían reinar. La ley que había anteriormente era que podían reinar si no había hijo varón, ¿vale? Por eso nosotros tuvimos, por ejemplo, a Isabel la Católica, o Juana la Loca. Pero cuando llegan los Borbones está en la ley sálica, que es que las mujeres no pueden gobernar. La ley sálica existe todavía en algunos países, por ejemplo en Japón. Las mujeres no pueden llegar a ser emperatrices de Japón. De hecho, tienen un gran problema en Japón con esto. Bueno, anecdotita. El caso, que Fernando VII en el último momento rompe la ley, no se dice que influenciado por ciertos ministros, por su mujer, no se sabe muy bien, para que su hija, la futura Isabel II, pueda reinar. ¿Qué ocurre? Que los que eran partidarios, había un postulante antes de Isabel II. Bueno, hay una mujer, no va a poder ser, será el príncipe Carlos, ¿vale? El príncipe Carlos, que me parece hermano, o no sé por qué le tocaba a Carlos. Un momentito. El infante Carlos María Isidro era el segundo hijo del rey Carlos IV, o sea, era hermano de Fernando VII. Entonces, el hermano de Fernando VII, cuando ve que su sobrina le va a quitar el trono, se revuelve, los partidarios de él también, porque no querían que una mujer reinara, y se inician las guerras carlistas. Digo guerras carlistas porque fueron tres, ¿de acuerdo? Fueron tres guerras carlistas, fue un conflicto muy largo, ¿de acuerdo? Luego veremos que Emilia Pardo Bazán incluso al principio estuvo de acuerdo con esto. El caso es que la novela de esta tercera serie, que el romántico Fernando Calpena va a ser el conductor de la serie, van a ir desde la Primera Guerra Carlista hasta cuando acababa, hasta que finalmente, un segundillo, ¿qué pasaba aquí? Así, hasta que por fin se instaura la regencia de María Cristina y se hace la boda de Isabel II. La regencia de María Cristina, ya lo vimos, fue el momento en que Isabel II es muy joven y entonces tiene que reinar su madre en su lugar, ¿vale? Va en este periodo de tiempo. Se publicaron entre 1898 y 1900. Fijaos que esto ya cierra el siglo, nosotros ya nos iríamos. Pero ¿qué ocurre con Galdós? Galdós fue muy, muy longevo, vivió muchísimo tiempo, entonces le dio tiempo a publicar una cuarta serie y una quinta serie. ¿Qué ocurre con Galdós? Os dije, fue propuesto el Nobel. ¿Y por qué no se lo dieron? Bueno, Galdós fue muy leído, por eso publicaba tanto, pero llegó un momento en que la moda literaria, seguramente de la época, no era la misma. Muchos jóvenes que eran del modernismo, de otros estilos, se pusieron en contra de Galdós porque decían que no dejaba espacio para nuevos talentos, ¿de acuerdo? Y Galdós, de hecho, murió en unas condiciones de relativa pobreza. No, siempre fue un escritor popular, desde luego, era conocido, pero
su legado yo creo que se ha puesto, nunca se ha abandonado, pero cada vez se ha puesto más de manifiesto. En la final de su vida no lo pasó especialmente bien con sus contemporáneos, ¿de acuerdo? Porque ya nos estamos acabando el siglo y el realismo está superándose, ¿vale? O cambiando, o desapareciendo, no sé si un movimiento se supera, sino que va variando, ¿no? Entonces, ya en el siglo siguiente, ya estaríamos siglo XX, de 1902 a 1906, publicará una cuarta serie de episodios nacionales, que irían desde la Revolución de 1868, cuando, o sea, que trabajan el reinado de Isabel II hasta que triunfa la Revolución del 68 y se la expulsa del país, ¿de acuerdo? Un segundo. Bueno, perdón que se me ha cortado, no sé por qué, pero creo que no me he perdido y que voy por el sitio a revisar el vídeo. Vale, lo que os decía, que estamos con la cuarta serie de los episodios nacionales, que explica el reinado de Isabel II y la gloriosa, bueno, los últimos años del reinado de Isabel II y la gloriosa que la destrona, ¿de acuerdo? Aquí el personaje conductor es José García Fajardo, ¿vale? Que es un señoritingo de buena familia, pero moderado, ¿eh? Y finalmente todavía le da tiempo a escribir una quinta serie. Lo que pasa es que esta quinta serie está inconclusa porque ya Galdós se murió, ya no pudo acabar. Y esta quinta serie es un poquito diferente porque es más autobiográfica. Galdós ya ha leído mucho más, ha trabajado mucho más, es un autor mucho más maduro, ha pasado por el naturalismo, ha pasado por otros movimientos y está más centrado en un concepto que Unamuno, que es un escritor posterior, que veremos posteriormente, trabajará, que es la intrahistoria. La intrahistoria, lo que viene a decir Unamuno con la intrahistoria es que hay una historia universal, que es la que está en los libros de texto, pero después la historia particular de la gente que vive cada día, que trabaja, etcétera, etcétera, es lo que llamamos la intrahistoria, es lo que realmente mueve los grandes hilos de la historia. Al final, muchos pocos hacen mucho. Para que lo veamos con el coronavirus, por ejemplo, pues de aquí a 50 o 60 años, si no hemos muerto todos, veremos que no, lo que se contará es, pues en España hubo tantos muertos, hubo tantos problemas, el PIB cayó no sé cuánto, eso será la historia. Pero luego, lo que, por ejemplo, tú le puedas contar, cada uno de vosotros le podáis contar a vuestros hijos, a vuestros familiares, pues en aquella época yo tuve que hacer esto, mi profe me mandaba unos vídeos super dándome la chapa sobre el realismo, tal, no sé qué. Eso será la intrahistoria, la pequeña historia hecha, o la historia por debajo hecha de la vida de todas las personas. Entonces él está más influenciado por este término y estas novelas son parecidas obviamente en el tono y en la forma, pero son más autobiográficas y son más están más centradas muchas veces en pequeñas historias de los personajes. Se publican de 1907-1908 hasta 1912. Faltaron por escribir 4 novelas más, tiene que haber acabado con la llegada de Alfonso XII, pero empiezan por un episodio que se llama España sin rey, justo después de la Revolución, la Primera República, o sea, Mario de Saboya, la Primera República y la llegada de Alfonso XII, la Restauración, tendría que haber sido el final. Pero bueno, nos quedamos ahí y con eso es lo que tenemos. Los grandes méritos del episodio nacional, como ya he dicho, para resumir, son que recrean la historia de su propio siglo de una manera muy personal, muy literaria, muy cercana, a través de personajes que viven los hechos, con lo cual acercaron muchísimo las cosas a la historia de España a las personas que vivían en el país y todavía a nosotros se nos recrea absolutamente. La originalidad, en este caso, de la primera persona, que no es típica en el realismo, ¿de acuerdo? Y el uso de, no lo pone por aquí creo, pero yo lo digo, esto va a ser muy personal de Galdós, el diálogo que además recrea la manera de hablar de cada personaje, la forma, la mujer, por ejemplo, las mujeres de clase baja, de clase alta, los negociantes, todos tienen su manera de hablar, era un gran psicólogo en ese sentido, analizaba súper bien a los personajes. Entonces, tenemos novelas que, para que veáis, muchísima gente que ha estudiado historia se las ha leído prácticamente todas. Mi padre, que estudió historia, ha sido como uno de sus grandes mitos. Por mi casa han dado episodios nacionales, yo me he leído unos cuantos. Y bueno, tienen un valor documental y literario importante.
Vale, hablando ya de esto, defectos o cosas que se decían que eran defectos, ¿vale? Y que nos van a servir para todas las novelas. Hay quien dice que Galdós escribía tanto, que escribía como nosotros podemos ir al baño, que es decir, todo el día escribiendo, que a veces hay, ellos dicen errores de estilo o simplificaciones. Yo creo que tiene más que ver con que él era muy realista en este sentido, eso del lenguaje llano, sencillo, directo. Pero sí que es cierto que hay gente que le achaca cierta sencillez, ¿vale? Eh, Eso es un poquito lo que se dice a veces, se critica de Galdo, pero yo creo que no. Bueno, entonces, aparte de los episodios nacionales, luego tenemos otro grupo de novelas que llamamos las novelas españolas contemporáneas. Las novelas españolas contemporáneas son las que tratan la España de su tiempo, generalmente centrados en Madrid, ¿de acuerdo? Un segundo porque me parece que... un momentito. Vale, los episodios nacionales. Es que quería ver si Fortunata y Jacinta la metemos en novelas españolas contemporáneas. Clasificación de datos. ¿Vale? Segundo. Que esto lo expliqué en Base de Datos hace nada, ¿eh? Pero pues ya se me ha ido porque no... las cosas estas si no se repasan son un poco así. Bueno, igualmente os comento, claro, tenemos las primeras novelas, que sería La Fontana de Oro que os he enseñado por aquí, que son las que mm, inician el realismo. Luego tenemos las novelas españolas contemporáneas que son de la fecha de 1880, ¿vale? Que también tenemos la Desheredada que inicia el naturalismo, está la Desheredada, ¿vale? Y también creo que tenemos Tormento, ¿de acuerdo? No, Tormento es de las últimas, las novelas finales, ¿vale? Yo creo que sí, por fecha, ¿vale? Un segundo, porque es que son tantas novelas que a uno se le va la olla. Un momento. Luego fondo el esquema, ¿eh? O lo pongo por aquí en algún sitio. Es gracioso porque yo hablo, pero no veo sé que la cámara me está grabando, pero no me estoy viendo, ¿eh? Sí, novelas españolas contemporáneas, ¿de acuerdo? Vale, entonces, y Fortunata y Jacinta, que ya lo he enseñado, ¿vale? Que también la tendríamos que meter en novelas españolas contemporáneas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo, tenemos primeras novelas, La Fontana de Oro y otras muchas, de acuerdo, la familia de León Roch, Doña Perfecta, Marianela, yo me he leído unas cuantas. Luego, tenemos los episodios nacionales por un lado, ¿vale? Como un grupo aparte. Luego, las novelas españolas contemporáneas, os enseño por aquí algunas, pues Tormento, La Desheredada, Fortunata y Jacinta, ¿de acuerdo? Que son como las principales de su producción, se trabaja mucho los personajes y sobre todo la clase media, la burguesía, se trabaja fundamentalmente los personajes de esa burguesía que está en auge, ¿de acuerdo? Y la ambientación está en madrileña, siempre en Madrid. Vale, y aquí tenemos Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta es una novela fantástica, me la han regalado por San Jordi y estoy disfrutándola. Intentaré poner algún fragmento de la serie o los enlaces porque la serie se está poniendo ahora en la 2, la han repuesto, se grabó hace bastantes años, los inicios de televisión española, pero está muy bien grabada y se ven muy bien los personajes. Es una novela que va mezclando la ficción de los personajes, porque obviamente la historia es de ficción, con hechos históricos de Madrid, ¿de acuerdo? La gracia de la novela o el gran éxito es la definición de los personajes, la psicología de los personajes. ¿De qué va la novela? La novela va de un señorito madrileño, Juanito Santa Cruz, que bueno, es un poco el típico, hoy diríamos el típico pijo, sin mucho que hacer, un poco ligón, pero demasiado cuidado por sus padres, un poco... Sí, el típico hijo único, no sé, os tenéis que imaginar un personaje como muy... que da rabia un poco, ¿eh? Tiene éxito, pero da un poco de rabia del que parece tonto, ¿no? Un poco de pijera.
consentido, sea la palabra. Pues Juanito Santa Cruz, Juan Santa Cruz, pero le llaman todos Juanito, conoce, bueno, primero se casa con Jacinta, que es una prima suya, es un matrimonio más o menos concertado por la familia, que él acepta sin planteárselo mucho, pero tiene una relación al mismo tiempo con Fortunata, que es una mujer de pueblo que conoció por casualidad y mantiene un poco una relación con las dos, ¿no? Un poco el rollo de ahora de la tele del Merlor, el Merlor Place, pero en realismo, ¿vale? Bueno, perdone por estos datos de mierda. Entonces, ¿cuál es la historia? Los dos tipos de mujer, Jacinta y Fortunata, son totalmente opuestos, porque Jacinta es la típica burguesa, bien educada, guapa, pero enfermiza, un poco más débil, que además después se verá que tiene problemas de fecundidad, no puede tener hijos. Esto viene un poquito de lo que hablábamos de las tendencias, todas las tendencias científicas de la época. ¿Os acordáis de lo de la Darwin y toda la herencia genética? Bueno, pues una de las cosas que se sabe es lo de la consanguinidad. Se empieza a conocer, si tú mezclas familiares, ellos son primos, se han casado varias en la familia, porque sabéis que los ricos siempre tendían a casarse con familiares para que el capital no se pierda, ¿no? Claro, ¿esto qué provoca? Pues que Jacinta es débil, enfermiza, estéril. Esto es típico del cientificismo que estamos viviendo en este momento. Fortunata, en cambio, es de pueblo, tiene muchos defectos en la manera de hablar o en la dudosa moralidad a veces, ¿no? Pero es fuerte, es muy guapa, muy bien plantada, se diría en Madrid de la época, y sobre todo, pues ella sí llega a a quedarse embarazada de Juanito Santa Cruz. Entonces, aquí va a venir el drama de la novela. Eh, Además de esos tres personajes, pues aparecen los suegros, aparecen los padres, aparecen los amigos, y entonces se crea un mosaico de la sociedad súper interesante. La verdad es que uno puede pensar, hostia, a mí qué me importa el Madrid del 19, pero es que uno lo lee, que yo lo estoy leyendo ahora, y tiene trozos y tiene partes tan entretenidas y una manera de plantear las cosas que con tanta gracia, que de verdad que es muy recomendable. Bueno, y para acabar con Galdós, lo que quería comentar, sí, era un poquito, simplemente decirlo, el tema de la desheredada, porque aunque sean sus novelas todavía del ciclo de novelas españolas contemporáneas, iniciará lo que se llama el naturalismo, ¿vale? Que ahora vamos a ver con Clarín y con la Regenta, que es su obra, y lo que vamos a ver también con Emilia Pardo Bazán, ¿vale? Vale. Pues de Galdós no vamos a comentar más nada, nos vamos a pasar ya a Leopoldo Lascarín y Emilia Pardo Bazán. Antes de eso, me hace falta nombrar, porque con Clarín y con Emilia Pardo Bazán lo vamos a tener que conocer, qué está pasando en el resto de Europa. En Europa el realismo se está extendiendo absolutamente, el naturalismo ya vimos que con Zola también, y se publican grandes novelas europeas que seguramente siguen siendo el mayor exponente de la prosa universal europea. Tenemos, por ejemplo, en Francia a Balzac con la Comedia Humana, pero sobre todo a Flaubert con Madame Bovary, que es una novela que me encanta, que tenéis que leer, que de hecho, mira, os la puedo enseñar porque la tengo por aquí. La he visto hace nada. Mira, me habéis visto el pantalón del pijama, porque yo me pongo muy mono de arriba, pero pensando que no se va a ver lo de abajo, bueno. Pues mirad, Madame Bovary, ¿vale? Os la recomiendo un montón, a mí me encanta. Estuvimos en un club de lectura hace nada leyéndolo, en la librería On the Road, os la recomiendo también. Y bueno, es una fantasía, ¿eh? También nos sirve el tema porque es una novela sobre la mujer, novela de mujer, es decir, la situación de la mujer en la burguesía y la Europa del momento. Lo vamos a tener con la Regenta. Entonces, pues que lo tengáis en cuenta. En Francia, Flaubert, Madame Bovary. Luego tenemos también en Inglaterra a Dickens, famosísimo, ¿verdad? Cuentos de Navidad. O por ejemplo Oliver Twist, David Copperfield, todas estas novelas, Historia de las ciudades, Grandes Esperanzas. Dickens es el clásico de la literatura inglesa, ¿eh?
Y luego en Rusia, la gran literatura rusa, que tendrá muchísimo desarrollo o se extenderá muchísimo por Europa gracias a, sobre todo, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, una novela que muy complicada y que es la base de gran parte del pensamiento, bueno, muestra gran parte del pensamiento europeo de ese momento y todavía hoy tiene muchísimo interés. Y Ana Karenina de Tolstoy, o Guerra y Paz, pero Ana Karenina me interesa más, que podéis ver la película, la recomiendo muchísimo. Salió una película no hace tanto, estaba en México, hay muchas más, pero merece muchísimo la pena. También es una historia de una mujer burguesa, pero de la sociedad rusa. Ves que el tema de la mujer es típico del realismo, ¿vale? También porque la mujer ahora pues se está independizando, está apareciendo otras maneras de ver las cosas, la ciencia está diciendo muchas cosas, sobre por ejemplo de la esterilidad. Bueno, el tema de la mujer está imparable, ¿eh? Ya veremos. Bueno, ahora sí, pasamos a Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas Clarín. Clarín es un sobrenombre que se puso para una revista en la que publicaba, una pequeña revista que no tuvo mayor trascendencia, se llamaba El Solfeo, y entonces el editor le pidió que cada escritor se pusiera un mote de un instrumento. Él se puso Clarín y luego ya siempre escribió con ese seudónimo, ¿vale? Bueno, Leopoldo Alas Clarín es un señor que nació en Zamora, pero su familia era de Asturias, o tenía mucha relación con Asturias, y terminó siendo catedrático en la Universidad de Oviedo. Él funcionó como crítico literario, básicamente. Era muy conocido en la época como crítico literario, era el crítico literario más temido del país, seguramente. Era muy exigente, muy duro, hacía críticas muy eh, directas y centradas de la literatura del momento. De hecho, él tuvo una polémica importante porque escribió que en España en ese momento solo había 2 poetas y medio: Campoamor, Núñez de Arce y Manuel de Palacio. Manuel de Palacio se lo tomó como que era el medio y le escribió un poema en tercetos criticándolo, y él le contestó en otro poema también en verso, que ya lo dejaron ahí, pero tuvo bastante... Para que veáis cómo era, yo esta anecdotita la busco por internet, no me la sé de memoria, pero cuando me preparó la clase. Pero me ha hecho muchas gracias porque él, por ejemplo, para que veáis cómo era, se fue concejal, y cuando estaba leyendo el acta en un acto público, el concejal que lo estaba leyendo dijo "aiga", y en ese momento se levantó hecho una furia, lo regañó, el auditorio empezó a reírse y el pobre concejal quiso dimitir y luego él intervino para que no dimitiera, pero él se puso hecho una furia porque alguien había dicho "aiga", que por favor no lo digáis, ¿eh? Bueno, para que veáis el tipo de personalidad. Bueno, una de las críticas que se le hacían es que siempre se ha dicho esto de los críticos literarios: es mucho criticar, pero si crees que lo puedes hacer mejor, hazlo tú, ¿no? Y efectivamente, él dijo, pues lo voy a hacer yo. Y escribió La Regenta. Se dice que él sabía que era una obra maestra, tiene mucha relación con esta tendencia europea de novela que os digo yo de mujer, tiene parecidos con Madame Bovary, con Ana Karenina, pero fue un éxito inmediato. La Regenta es una novela que seguramente es la mejor, aunque a mí me encanta Fortunato de Jacinta, que también son novelas de mujer, novela de mujeres, pero seguramente La Regenta es la gran novela española del siglo XIX. Es una novela muy bien trabajada, muy bien construida, que tiene una parte de naturalismo, de esta tendencia nueva europea, ahora la comentaré, y que de hecho si hasta ahora mismo en la asignatura de literatura castellana de segundo bachillerato, las personas que la eligen, porque es de modalidad, últimamente era lectura obligatoria porque es una de las grandes novelas del momento. ¿De qué va La Regenta? La Regenta es el sobrenombre de Ana Ozores, que es la mujer del regente de la ciudad, un cargo político que había en ese momento. La ciudad se llama Vetusta y es el alter ego, si pudiéramos decirlo, de una ciudad, el seudónimo de Oviedo. No es Oviedo, sino una ficcionalización de Oviedo que él llama Vetusta. En realidad, si Galdós nos representa la capital, la gran ciudad, Clarín nos va a mostrar la ciudad de provincia, la burguesía de provincia, la burguesía de ciudades pequeñas, de otro tipo de España, digámoslo así. ¿Por qué? ¿Cuál es el drama de la regenta? El drama de la regenta, como el de Don Quijote, que se relaciona muchas veces, es que ha leído mucho. ¿En qué sentido? Que ella tiene un concepto del amor, de lo que debería ser
unos ideales sobre lo que debería ser las relaciones o el mundo o los hombres, una serie de planteamientos sobre la vida que serían más bien románticos que el movimiento anterior y chocan con la realidad. ¿Por qué? Porque ella se casa y se da cuenta de que el amor que tiene con este señor, con el regente, que es mucho mayor que ella, es un amor muy tranquilo, casi de padre a hija, pero choca. Ella tiene la obligación moral de estar con él, lo quiere de hecho, pero le falta algo, tiene crisis y sufre mucho. Y entran en escena dos seductores. Por un lado, el típico Don Juan del pueblo, de la ciudad de provincia, que se llama Álvaro Mesía, que ha vivido en Madrid, es un galán. Y por otro, su confesor, Fermín de Paz, porque la gran característica diría, su confesor, un religioso, sí, de la catedral, pero que también choca con lo que puede o no puede hacer, ¿no? Los dos la pretenden, mientras que ella es una mujer casada. Claro, el problema de Ana, además, es su belleza. Ella es la más guapa de Vetusta, todo el mundo la admira, es preciosa, ¿eh? ¿Y por qué es naturalista la obra? Porque en realidad ella es una hija que su padre era un noble de allá, ¿no? Que huyó, se casó con una mujer que no era de su condición, ¿eh? No sé si era italiana o francesa, y no era noble. Y tiene esta hija y tal, y cuando muere pasa a depender ella de sus tías, que han censurado siempre que alguien de su clase se mezcle con semejante vulgaridad. Pero ¿qué ocurre? Hablamos de la herencia genética, el naturalismo se basa mucho en eso, la transmisión de las características, ¿no? Ana es muy guapa y tiene porque viene de una unión fuera de estos casamientos de primos, etcétera, etcétera. Pero hay un determinismo social también dentro del naturalismo. El naturalismo lo que dice es que si tú bien naces de unas condiciones, no puedes salir de ellas. ¿Por qué? Porque hay unas leyes de evolución que marcan por dónde vas a ir. ¿Qué le pasa a Ana? Que no puede escapar de su sino en cierta manera. ¿Por qué? Porque como su padre hizo... Bueno, a ver, perdón. La sociedad cree esto, no es que sea así. Sí, lo que piensan todos es que como su padre cayó y se fue con una mujer que tal, y como su madre era lo que diría la sociedad un putón, pues que ella lo va a ser también. Durante gran parte de la novela esto no es así, pero va a haber un momento en que ella caiga, tenga un desliz, ¿vale? Y que se va a producir en ese momento que toda la sociedad se le eche encima como la culpable de eso. Fíjate, es como su madre, de tal palo tal astilla, diría el refrán, y Ana terminará destrozada por la sociedad de ese momento. No os cuento más, pues algún día la leéis, ¿vale? Pero es una maravilla como historia. Sí que es cierto que para mi gusto, esto es mi gusto, ya no entramos en la crítica literaria oficial. Seguramente Galdós es más entretenido, o sea, es más, lo decía, es más, la crítica que es un poquito más sencillote, sí. ¿Qué pasa? Pues que es más ágil, como que avanza la cosa más. Con la Regenta a veces la descripción de los escenarios, la descripción de los caracteres, la situación de todo se explica tan prolijamente, que esto significa tan extensamente, con tanto detalle, que si uno no es un lector habituado, puede encontrarlo un pelín pesado, ¿vale? Hace unos años no era una lectura obligatoria solo para los de literatura castellana, era lectura obligatoria para todos los estudiantes del país, ¿no? La gente ha sido muchas veces lectura obligatoria y se decía, cómo chavales de una cierta edad se van a apuntar a la lectura con la Regenta, que es un tocho así? No tengo el libro por aquí, pero mirad, si Fortunata Jacinta es esto, pues más o menos, ¿eh? Bueno, entonces sí que tiene eso, quizás desarrolla muchísimo las cosas y un lector poco habituado le puede costar. Pero bueno, aún así la historia es maravillosa. Si habéis fijado perdón, anécdota también, cuando entráis en los cursos de la plataforma, la imagen que tenéis de una sombra de una mujer es la Regenta, porque le íbamos a dedicar este tema y la puse ya desde el principio. Es una estatua que hay en Oviedo de ella. Bueno, ¿cuáles son los grandes valores literarios de la novela aparte de la historia? Pues tenemos primero, sobre todo, el uso de los recursos. ¿Cómo podemos descubrir todo esto de los personajes? Porque la historia avanza muchas veces a través de los pensamientos de los personajes. Se utiliza lo que se llama el monólogo interior.
Muchas veces el capítulo estamos, como si dijéramos, en la cabeza del personaje, leyendo lo que piensa, lo que está reflexionando sobre el tema, lo que se le ocurre, ¿eh? Y entonces podemos estar muy bien dentro de esa psicología del personaje. Para eso también se utiliza mucho el estilo indirecto libre. Si recordáis que lo vimos ya, es cuando ponemos el pensamiento del personaje sin marcar que eso es un pensamiento. Está entrelazado con lo que está diciendo el narrador. Esto lo trabajamos ya cuando vimos el estilo directo e indirecto, ¿vale? Pero a ver, pondré algún ejercicio. Y a veces, en algunos personajes también se utiliza la caricatura, en el sentido de que se deforma a los personajes. Algunos personajes pueden ser más cómicos o que representan un vicio moral o lo que sea. Están representados de manera que son su mismo físico, su misma manera de presentarse, refleja esa verdad y están al servicio de algo que representa. Y eso que decimos que se caricaturiza, ¿no? Para que hagan una idea, muchas veces cuando se quiere pintar que un personaje es un borracho, ¿qué se hace? Pues poner los ojillos así, ¿no? Y la nariz gordota y roja. Y esa caricatura, esa deformación, porque obviamente no siempre tienen los ojos así, no siempre tienen la nariz así, nos dice a nosotros algo. Pues es un empleo parecido, para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, pues sería el tema de la regenta. La regenta y Galdós seguramente han sido toda la novela de Galdós y la regenta han sido las que han creado a las siguientes generaciones de escritores. Siguen teniendo repercusión hoy día. No lo he dicho antes, pero para que hagáis una idea, ¿vale? Por si a alguien le interesa. Este libro de Almudena Grande, Inés y la Alegría, está ambientado en la Guerra Civil, que es una escritora actual. Ella misma dice que su inspiración para escribir es una serie de libros. De hecho, pone episodios de una guerra interminable. ¿Veis? Aquí. Está escribiendo una serie de libros dividida en arcos argumentales para explicar la guerra civil y la posguerra. Y dice que su modelo son los episodios nacionales de Galdós, ¿no? Para que hagáis una idea de la relevancia literaria y social que siguen teniendo estos autores hoy día. Bueno, y para acabar, que en el libro no tenéis apenas nada, Emilia Pardo Bazán, ¿vale? Emilia Pardo Bazán es la principal escritora del siglo XIX, con permiso de Rosalía de Castro. También es gallega, cuidado, es también gallega, nacida en La Coruña y era condesa de Pardo Bazán, de una familia noble, por lo tanto, y tenía varias propiedades, entre ellas la famosísima el Pazo de Meirás. Un pazo en Galicia es como un cortijo, como una masía, es famosísimo, ¿por qué? Porque la familia, Franco se la quedó como casa de vacaciones. Sabéis que Franco también era gallego, por tanto aquí hay una relación tal, y cuesta mucho visitarla. De hecho ha habido sentencia y tal, porque la familia Franco no la suelta ni para atrás. Tenéis que entender que esto, para mí, vuelve a ser una opinión, es una absoluta vergüenza, Emilia Pardo Bazán es una de las grandes glorias nacionales, una gran escritora del siglo XIX, y es indignante que una casa de una escritora de este calibre, que podría ser un museo de la autora, que podría ser visitable, que además tiene historia, tiene tal, la tenga una familia, que además solo es familia noble, porque un señor dictador les dio el título, ¿no? Bueno, acabo aquí con el asunto, pero es vergonzoso. Bien, ¿quién es Emilia Pardo Bazán? Emilia Pardo Bazán fue una mujer bastante increíble. Su padre creía fervientemente en la idea de acercar los derechos a las mujeres, ¿no? Que las mujeres tenían derechos. Entonces le dio una educación bastante privilegiada para la época. No se limitó a lo que se solía hacer entonces, que era un poquito de música, un poquito de tal, sino que ella estudió bastante, estudió idioma. No pudo ir a la universidad porque estaba vetada para las mujeres no podían ir, pero aún así se formó con amigos de sus padres, con lecturas, viajó por toda Europa. Ella defendió durante mucho tiempo que España necesitaba europeizarse, y una de las formas de hacerlo era que la gente... ¡Ay, el gato! ¡Mira, saluda! Y una de las formas de hacerlo era... Kira, no puedo hablar con tu cola aquí. Era con que la gente debería viajar al menos una vez al año a Europa a ver otras tendencias. Kira, necesito dar clase. Va, venga. ¿No te quieres poner aquí conmigo? Bueno, ella por eso se la considera además una precursora del feminismo y los derechos de las mujeres. Ella defendió siempre la educación femenina, y una gran parte de sus actuaciones en público fueron para defender el hecho de acercar la educación a las mujeres.
como cosas también interesantes en torno a su vida, que son importantes, sobre todo chicas que me estéis escuchando, porque es un precedente de estos derechos. Ella se casó, su marido al principio la atendió muy bien, pero a partir de que publicó La cuestión palpitante, que es una colección de artículos que ya había publicado antes, pero se publicaron en formato libre, es cuando se dieron cuenta de que lo había escrito. Eh, Hubo tantas críticas, la criticaron tanto por ser mujer, por escribir lo que escribía, porque ella defendía un tipo de literatura muy europea, muy francesa, y en España se consideraba que la literatura francesa era prácticamente pornográfica y que era una vergüenza que una mujer y una madre, porque ella era madre, hablara de estas cosas y leyera literatura francesa. Bueno, entonces el marido le pidió que no escribieran más y ella se negó y terminaron rompiendo y se separaron. No existía el divorcio, por supuesto, pero ella vivió independientemente. Y por cierto, que sepáis que tuvo amores y relación con Galdós. Galdós y ella tuvieron su relación, ¿eh? Con lo cual, fijaos que todo queda en casa, ¿de acuerdo? Bueno, cosas interesantes también es que ella fue la primera eh, perdón, que me pierdo. Ella no pudo ser académica de la Real Academia, le rechazaron la candidatura 3 veces, ¿de acuerdo? 3, ¿vale? A pesar de que ella presidía la sección literaria del Ateneo de Madrid, y no solo eso, fue la primera catedrática, la primera mujer catedrática de la Universidad de Madrid, en literatura neolatina, es decir, literatura europea general, y incluso tuvo un cargo político, fue consejera de instrucción pública, la nombró Alfonso XIII en 1910, ya en el siglo siguiente. Pues ni así la dejaron ser catedrática de la lengua, pero ella fue la primera catedrática del país. Se dice que en la primera clase se le presentó solo un estudiante, porque todos los otros hicieron un boicot porque no querían una mujer como profesora. Tenéis que pensar que esto está pasando en 1910. Estamos en 2020, es decir, no hace ni 100 años las mujeres no iban a la universidad y no podían ser profesoras. O sea, lo que hemos cambiado es increíble, gracias a Dios. Bueno, ella porque es conocida, aparte por todo lo que escribió, por todo su activismo, todos sus cargos públicos, por la cuestión palpitante donde se habla del naturalismo. Ella es muy famosa por la obra Los Pazos de Ulloa, ¿vale? Los Pazos de Ulloa es una novela de corte naturalista y por tanto vamos a tener este determinismo, esta idea de que de tal palo tal astilla, lo que le ocurre a uno nace en unas condiciones que van a repercutir en su vida. Y aunque ella siempre defendió que, por el tema católico español y tal, que existía el libre albedrío, es decir, que las personas tienen un pequeño porcentaje de decisión personal que puede hacer que salgamos de este atolladero que es el determinismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en los Pazos de Ulloa, ¿qué ocurre? En los Pazos de Ulloa lo que ocurre es que un pazo, yo he dicho que es un cortijo, llega al pazo Julián, que es un sacerdote enviado por su protector, un señor noble de la ciudad, no sé de Oviedo, de La Coruña, no me acuerdo ahora. Lo mandan allí para que ayude a su sobrino, que es el noble que dirige el pazo, a enderezar aquello, porque aquello es un desastre. Cuando llega se encuentra que están todos asalvajados, ¿no? El marqués está mezclado con la gente del pazo sin ningún tal, tiene relaciones con una de las criadas que es hija del capataz del pazo, el capataz dirige todo en la sombra, y hay un niño por allí que se cría con los perros, ya veréis el texto porque os lo pondré. Y entonces, con la influencia de este sacerdote, lo que se intenta es que él vuelva a los buenos pasos, dirija su hacienda, todo funcione, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? De nuevo una historia de un casamiento. Se van de viaje a la ciudad, consigue Julián que el marqués se case con una de sus primas y en vez de elegir a la que más le gusta, a la más voluptuosa, a la más tal, elige a la más piadosita, a la más buena, a la más enfermiza, a la más tal, pero aquí viene la tragedia, le va a dar como hijo, y va a ser el único que pueda tener porque es débil, de nuevo la consanguinidad, le va a dar a una niña. Cuando le da una niña, él ya que lo que quiere es un hijo varón en los sistemas tradicionales para que dirija el pazo, desencadena el marqués la dejadez absoluta del pazo. Mira, la obra es súper interesante, a mí me encanta porque cumple estas cosas naturalistas de
ambientes muy sórdidos, situaciones extremas, es muy crudo, muy realista. Tú lees a Galdós y es muchas veces amable en las explicaciones, aunque plantee cosas duras también, pero bueno, la manera de plantear las cosas dentro de la burguesía. Pero Emilia Pardo Bazán, primero que introduce al proletariado, en este caso todos los capataz, el capataz, la hija del capataz que limpia la casa, los campesinos, introduce la clase baja y además pone situaciones muy duras de violencia a veces, de una crianza absurda de este niño, el niño revuelto con los perros, una imagen increíble. Es decir, es mucho más salvaje, muchas veces planteando las situaciones que otros autores. No terminó aquí porque después continuó la obra en la madre naturaleza y otra serie de obras, pero la más famosa y que la que le creó más fama fue Los Pazos de Ulloa. Un segundo, no sé si se ha oído esto de el ring, pero ya pasa. Era por si me dejaba algo. Bueno, pues nada, con esto vamos a acabar la clase. Espero que os haya servido como resumen. Pondré también los apuntes y veremos algunos ejercicios haremos algunos ejercicios con fragmentos de las obras para que veáis las características que os estoy diciendo y las que vemos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos pues espero que pronto porque aquí seguimos, ¿vale? Un beso, un abrazo.